Buen día, amables televidentes. De hecho, ya estamos acá gracias a nuestro colega Rolando Díaz, una información sumamente importante de la cual debería estar ocupando las principales portadas de los medios escritos, pero es tan cierto como él lo ha señalado. Bueno, vamos a cambiar del tema, obviamente. Vamos a hablar ahora de, como todos los miércoles, educación, tecnología, arte, que son eslabones importantes para una sociedad que busca ser competitiva. Y cuyo desarrollo es tan importante, ¿no? Totalmente. Nos hace tanta falta, ¿no? Así es. Bueno, esta mañana nos acompaña la licenciada Jenny Bengolea. Ella es profesora en la Pontificia Universidad Católica, en la Cámara de Comercio de Lima, pero más allá de eso, es directora y conductora de un programa de televisión y escribe permanentemente para el diario Gestión. A mí me interesó mucho un artículo. Jenny, buen día. Buen día, ¿cómo están? Silencio. El silencio es parte de la comunicación. Parte de la comunicación. Y la gente pues piensa que el silencio lamentablemente no comunica, ¿no? Y eso fue la última nota que pude darle al diario Gestión y que ha causado mucha polémica, en verdad, porque me han estado escribiendo muchísimo al respecto. Es que el titular es digamos, sugerente. Es sugerente, cara de póker. Claro, el silencio y la cara de póker. Si ustedes alguna vez han jugado póker, el rostro de los jugadores de póker es inanimado. No puedes tener gestos en tu rostro porque si no, lo que estás haciendo es vendiéndote y diciendo, pues, si tienes una buena mano, te alegras, entonces los otros jugadores ya saben qué está pasando. Si tienes una mano complicada, entonces tienes un rostro un poco preocupado. Ahora, si hay ¿no? condiciones histrónicas, uno puede poner el rostro como que tiene una mala mano y tiene una buena mano también, ¿no? También puedes engañar, ¿no? El tema es que los verdaderos jugadores de póker no tienen gestos, son completamente inanimados. Entonces así tienes que descubrir algo para leerlo, ¿no? Entonces es cierto que el silencio, más que no decir nada, dice mucho y los peruanos no sabemos leernos. Algunos aplican el silencio es porque estoy escuchando, razonando, hablo poco y lo poco que hablo tengo respuestas precisas. También, poco, reflexivos. Digamos a la era sabia de Salomón, que trataba un poco de escuchar y dar respuestas muy A veces precisas. la lectura también auditiva, ¿no? Uno cuando habla por teléfono y de repente saluda en los segundos que se toma prolongado de la respuesta de repente, o cuando dice algo, telefónicamente tal vez sería mucho más fácil poder describir los silencios que personalmente, ¿no? Es que mucho va a depender de la persona. Hay personas que, por ejemplo, tienen un ritmo muy pausado al conversar, al dialogar, al hablar, que te miran, te leen visualmente, entienden lo que estás diciendo, como bien dices, procesan, se toman su tiempo, respiran y luego hablan. Ahora, el mundo Hay de otros hoy que no. a veces es complicado poder tener esos conceptos o esos protocolos, ¿no? El mundo de hoy, Sí, la pero clase hay sí, de naturalmente. todo, ¿no? Y hay otras personas que mientras que van pensando, van hablando, o que, es más, primero hablan y luego piensan también, que lamentablemente, Eso es lamentable. eso es lamentable, Sí. y que no se permiten los silencios. Los silencios son importantes por varios motivos. El primero es porque, como bien dices, ¿no? A veces yo soy en silencio porque estoy reflexionando de lo que acabo de escuchar. Y es interesante darse un tiempo para reflexionar. Segundos, microsegundos. Pero también es importante el silencio para prepararse para lo que vas a decir. ¿No es cierto? Te tomas unos segundos también para poder saber qué decir, cómo decirlo, en qué momento La decirlo. inseguridad juega un factor importante, ¿no? Sí juega un factor importante, la inseguridad, la falta de información, el saber con quién estás conversando, que capaz tenga más bagaje que tú, sepa más que tú, esté más educado que tú y por ende te demores un poquito más. Ahora, en las decisiones obviamente empresariales, uno tiene que primero procesar, aun cuando fuera de manera rápida, pero igual tiene que procesar un poco ahí la cultura asiática, ¿no? Uh-huh. Conversas con un empresario japonés o chino Son o muy coreano cautos. y siempre estás hablando 4 o 5 palabras y todavía no te ha contestado una. Significa que está procesando y sus respuestas van a ser probablemente siempre las más objetivas. Y muy concisas son. Sí. Y bueno, y hay silencios también en otro orden de las comunicaciones, por ejemplo en el orden de la prensa escrita, ¿no? Los gobiernos de factos que tuvo Brasil, el último básicamente, el diario Globo ponía titulares páginas blancas. En esas páginas blancas
ponía el logotipo del diario, el precio del diario y soltaba páginas donde no había nada publicado. Es una manera de silencio, pero diciendo algo. Tenemos cosas que decir y no nos permiten decirnos, ¿no? Exactamente. Es que, a ver, los silencios son utilizados bajo una buena concepción si es de que el comunicador sabe utilizarlos, ¿ok? Yo recuerdo mucho en un diplomado que justo tuvimos tú y yo, Rómulo, hace un par de años atrás, para no decir muchos, que hubo un catedrático que dijo de que si tú quisieras tener poder, tú tienes que callar, no hablar. Y a mí me sorprendió muchísimo y es cierto. O sea, cuando tú te callas, cuando tú guardas silencio, lo primero que vas a hacer es escuchar y observar. Son dos cosas importantísimas que tienes que empezar a hacer para obtener el poder dentro de la comunicación. Y recoger el timing para ver en qué momento, porque hay un momento que tienes que intervenir, ¿no? Sí, Ahora, sí, de hecho, pero eso te informas. Sí, ¿te acuerdas? Porque la mayor parte de los catedráticos decían que un político debe estar hablando, debes de estar en el ruido, en la bulla, porque tienes que estar visible. Sí. Y el otro decía, hay que razonar, procesar. El año 95 yo trabajaba en una red emisora y lo entrevistó a Alejandro Toledo, que el 95 todavía más o menos tibiamente entraba en la política. Y recuerdo que en el backstage, en el off the record, pues como todo el mundo estaba callado y Toledo estaba al costado mío y todavía no empezaba la entrevista, y tenía 2 minutos, le digo, había un problema un día antes y le digo, y doctor, le digo, hay piedras en el camino. Y él se queda incólume y pasa 1, 2, 3 segundos y no me respondía, y yo decía, ¿no me ha escuchado? ¿No me ha entendido? ¿O cree que no se lo digo a él? Y de pronto quiebra el hielo y empieza a hablar 3 o 4 segundos después. Fue un silencio que pareció eterno para todo su séquito de gente que lo estaba mirando como que dice, respóndale, le ha preguntado. En ese momento, él está utilizando el silencio para llamar la atención, que también es parte de un político. Tienes que aprender a utilizar los silencios tanto para llamar la atención como para pensar y repensar qué cosas te están diciendo y qué deberías decir. Ahora, en el caso de Toledo, por ejemplo, que es muy histriónico para su comportamiento, su protocolo político, ¿no le exagera un poco? Sí, claro, se le pasa la mano más de una vez, ¿no? En varias cosas, en verdad. Ahora, pero fíjate, lo que cuenta Rolando, de hecho, no solo te quedas, tú que has preguntado, ¿por qué no contesta? ¿O qué va a decir? O sea, pero todos lo miran. Claro. O sea, su objetivo está bien dado. Ahí cierra el círculo, ¿no? Le han preguntado, va a responder, pero antes la gente lo está mirando. Lo que pasa es de que si, por ejemplo, nosotros estamos conversando, ¿no es cierto? Y estamos dando respuestas rápidas. No estamos usando el silencio. Si alguno de nosotros nos quedásemos callados después de una pregunta, yo te aseguro que el televidente que probablemente ahorita nos está escuchando, otros están tomando desayuno, otros están cambiando y nos están escuchando, si nosotros nos quedamos callados, van a voltear. Y van a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Está calladito. Algo ha pasado, la señal, ¿no? Como ese padre de familia que se queda dormido frente a la televisión, viene una película de guerra donde hay balas, tanques y bulla, y el hijo apaga la televisión y se despierta. ¿Qué sucedió? Claro. No, ante el silencio, ¿no? Claro, es que el silencio también genera respuestas y a eso tenemos que ir. Lo que sucede es que nosotros, dos cosas, cuando, por ejemplo, Toledo no tenía la educación aquí, ¿no es cierto?, y él ha estado educado en otros lugares donde probablemente le han enseñado a ser obviamente mucho más histriónico y a utilizar muy bien toda su corporalidad. Y él ya le exagera un poquito. Al margen de eso, aquí, esos 3-4 segundos de silencio a nosotros nos hace pensar, mira cómo es nuestra conversación interna tan importante, que tú ya empiezas, no me ha escuchado, no me ha prestado atención, cree que no es para él. ¿Qué va a decir? Y tú mismo empiezas a autogenerarte respuestas sin escuchar a tu interlocutor. Ahora, tenemos íconos políticos también que son la otra cara de la moneda, ¿no? Javier Vallerriestra, por ejemplo. Él no emplea mucho los silencios, sino todo lo contrario, cubre los vacíos del espacio del tiempo verbal, sobrellenándolo a veces de palabras no muy conocidas. Nos perdemos. Y en ese aspecto, ¿qué tan necesario puede ser en una persona que a todas luces pues es una persona proba dentro de su carrera, es capaz, tiene una imagen importantísima dentro de la política, pero que no emplea los silencios? ¿Qué tan perjudicial puede ser? A ver, los políticos y las personas en general tenemos que, para dirigirnos a alguien, saber
con quién estamos hablando. Si es gente culta, si tiene el mismo nivel de educación, si no lo tiene, o si yo quiero llegar a la masa. Si tú vas a comenzar a utilizar palabras rebuscadas que tu pueblo no va a entender, perdóname, pero la gente va a cambiar de canal, no te va a ver, no te va a entender, y es más, te vas a generar una antipatía propia del que no te entiende. Entonces, Ahora, para mí, un político que comienza a hablar en palabras rebuscadas, en difícil para la masa, ¿qué quieres probar? ¿Que sabes más? Y como el caso, por ejemplo, de Alan García, que sí sabe enganchar perfectamente. Alan García es un gran orador al margen del partido. Claro, estamos hablando político, básicamente ¿no? de los perfiles, no de Sí, lo que sí. representan, ¿no? En el caso de él no habla en palabras difíciles, No, y cuando, habla por para el ejemplo, lo ha hecho, inmediatamente traduce. Exacto. Y dice, él, por ejemplo, dice dicotomía, por ejemplo, una contradicción, y ya la gente va entendiendo. ¿Eso sí estaría bien? Ese Sí. sería el justo medio. Sí, sí. Él hace lo que todos deberíamos hacer en la comunicación. En la comunicación. En la comunicación, por favor, rescato el tema, ¿no? ahora, dentro de la comunicación, la importancia de asociar el silencio con el arte de escuchar. Claro. Porque puede quedarse en silencio, pero no necesariamente te esté escuchando o te está dando la importancia del caso. Y ahí viene la escucha activa. ¿No? El arte, digo el arte de escuchar Es porque un arte. esto tiene toda una connotación desde los modelos de liderazgo del mismo Jesús, Sí, para claro. hablar teológicamente, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos dirigimos a alguien y ese alguien es bien fácil que tú te des cuenta que te está siguiendo, porque puedes estar, ¿no?, como que en las nubes, o la persona hace lo mismo que tú acabas de hacer. Sí, no, asienta, te sigue. Cuando yo, por ejemplo, en clases o estoy dictando un seminario, hago un chiste, no es porque quiera reírme, nada más, es para saber si el público me está escuchando. Entonces, esa risa hace una escucha activa, o hago una pregunta, o digo algo que sé que va a incomodar. Entonces, el rostro de interrogación de las personas es maravilloso, ¿no? Y la mesa familiar, que es tan poco común últimamente, porque cada uno ya tiene unos horarios determinados, pero cuando coincide la familia, ¿esos silencios que hay son buenos? No, porque lamentablemente, señores, en casa es donde más se tiene que aprender el lenguaje. Y si en la mesa hay un silencio permanente, no le pidamos a los hijos pues que estén fuera de casa y que se comuniquen con los demás, ¿no? Es importante. Todos los aparatitos electrónicos yo en mesa los quito. Eso me lo enseñaron y tienen razón, porque tengo que comenzar a tener contacto visual, a utilizar la escucha activa, a emplear los silencios, la palabra y los tiempos para la comunicación, y a entender qué está pasando en mi familia, porque si no, ¿cómo construyo familia si no entiendo mi familia? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Lo que queremos decir a nuestros amigos televidentes, hemos dialogado con la licenciada Jenny Bengolea para que nos comparta los días miércoles para, digamos, empezar a impulsar el tema de las comunicaciones, la educación, que es fundamental, Rolando. El tema de la educación es, para el Perú, creo yo, el primer punto de agenda que debería de seguir trabajándose, no solo desde el Estado, también desde el lado de los medios. Sí, es tarea de todos, ¿no? Tarea de todos, sí. Vamos a una pausa y regresamos con más.